defendiendo parte de nuestro país. No podemos admitir ningún tipo de debilidades en una definición tan clara, tan sencilla, y que el que no lo sepa, que mire un mapa, dónde está Inglaterra y dónde está las Malvinas. Entonces ni siquiera hay que hablar de herencia ni de nada, no, son genuinamente nuestras, son parte de nosotros. Sí, yo comentaba el otro día que no deberíamos ir a Malvinas con un pasaporte para que nos pongan un sello inglés autorizándonos a entrar a nuestro propio país, ¿no? En nuestro propio país, es así. Carlos, ¿qué pasó en el momento que usted recibe la indicación de que capitula, o sea, que se entrega el grueso de la tropa argentina y que usted debe hacer lo mismo? Bueno, el tema se luchó durante todo el día. Nosotros empezamos tuvimos contacto con el enemigo inglés a partir de las 17 horas del día 13. Ellos hacen un ataque de diversión sobre el monte William, que está a la izquierda del monte Tamberdon, que es donde se libra el combate más importante. Y bueno, los efectivos que hicieron el ataque de diversión era que sería una compañía reforzada de ingleses, más o menos unos 250 hombres, los aniquilamos directamente. Fíjese que yo que tengo el fuego sobre esa fracción, porque mis propios hombres de primera línea me decían, señor, no queda nadie en pie, solo se escuchan gemidos. Detenga el fuego. Bueno, detuvimos el fuego. A los 4 o 5 minutos vienen 4 helicópteros y bajan en la zona y por supuesto mi gente me relataba todo lo que hacía y yo decidí no derribarlos porque no bajaban armas, no bajaron nada, sino que recogían los pocos tipos que quedaban vivos. Eso también nos valió que cuando ellos ganan o toman Tamberdon, porque nosotros nos habíamos replegado, yo dejé heridos, a los heridos argentinos los atendieron con más premura que los propios. Es decir, que fue una guerra escolástica, total, cabal, en donde ambos bandos respetamos los derechos de la guerra, como que fijan las leyes internacionales. Eso es importante porque deja bien claro de que no hay interés en que quede odio. Y la otra cosa, porque yo le diría que los ingleses cuando tuvieron que, en la guerra con los Boer en Sudáfrica, eliminaron 1.300.000 personas. Las ejecutaron prácticamente. Entonces, nosotros tenemos la razón y las islas son nuestras. Lo que pasa es que el conflicto es entre dos. Es entre Inglaterra, que no respeta las disposiciones de las Naciones Unidas. Fíjese, el único territorio colonial que queda en el mundo son las Malvinas. Y está declarado por las Naciones Unidas. Sí, correcto, sí. Pero tenemos que encontrar, es decir, los gobiernos tienen que encontrar una posición que se llama conciliar los intereses, que es el ABC de la política internacional. Entonces, conciliar intereses. Nosotros tenemos que volver a las Malvinas, para eso se luchó en el 82, para eso nuestros muertos nos siguen esperando, no podemos defraudarlos, de que volvamos a Malvinas y por la vía de la razón, sin tirar tiros. Bueno, yo soy un convencido porque tengo la parte que he vivido, y he estado en el país número 1 del mundo, donde el actual vicepresidente me aseguró que nosotros volvíamos a las Malvinas por la vía de la razón, porque tampoco los norteamericanos quieren que esté ningún país extranjero en este nuevo continente. Sí, Así que estuvieron. Inicialmente dieron el ok, después se dieron vuelta porque el mundo tenía una crisis entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba poner cohetes en Europa y ningún país de Europa le dio el placer. Inglaterra sí, con la condición de que los ayudara a ellos. Inglaterra sola no nos podía ganar la guerra nunca. No nos hubiera ganado nunca. Y con la ayuda de Estados Unidos nos ganaron al filo de la navaja, ahí nomás. Por eso hay cosas que aprendí en mi vida. Entre ellas me enamoré del ejército argentino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pelearon con valor, con tremendo valor, con uñas y dientes. Yo tenía una unidad excepcional, primero porque los conscriptos, que eran el 75%, se incorporaban bimestralmente.
Es decir, que el conflicto más nuevo de mi batallón, que fue a Malvinas, había entrado el 1 de octubre del año anterior, el 81. Y como tuve el privilegio de encontrarme cuando asumí el comando del batallón 5 con toda la munición que se llevó en el año 78, por el conflicto que gracias a Dios falló, que no se llegó a concretar, porque es un absurdo que entre débiles se peleen, en vez de estar unidos para hacerse más fuertes. Bueno, decidí que mi batallón siempre se adiestró como para la guerra, como en la guerra, digamos, más bien. Así que tiramos munición a rolete, mis conflictos eran soldados avesados. Y realmente con un valor excepcional porque eran jóvenes. Pero estaban bien adiestrados, estaban bien preparados. Y eso nos evitó muchísimas bajas. Las bajas del batallón son niñas al lado de la que tocaron los ingleses. Nosotros tuvimos unos 100 bajas contra 400 inglesas. En un solo lugar estoy hablando. En el último combate que tenemos ya después de la rendición, entre las 2 de la tarde y las 3, nosotros derribamos, por ejemplo, 2 helicópteros, tuvimos 3 muertos, una débil retaguardia que era 14, 15 hombres, que se enfrentan contra 8 helicópteros ingleses, le derribamos 2, y los ingleses tuvieron 40 muertos. Y yo no lo digo esto como un partido de fútbol, sino que quiero exaltar el valor de la gente, el valor del hombre, el valor del argentino que cuando le toca en su país sabe reaccionar. Y otra cosa que tenemos que entender, que la Argentina es enorme, es un continente. Fíjese que tiene la misma superficie que toda Europa occidental. Y nosotros acá debemos tener a lo sumo, creo que llamamos todo hoy en día, 100.000 hombres. Europa occidental tiene cerca de 3 millones y pico. ¿Por qué los tiene? Es para preguntarse también eso, ¿no? No, seguro. Carlos, hay algunas preguntas que nos están llegando por vía internet. Uno de ellos dice, ¿cuál es su opinión de Menéndez, Parada y Joffre? Difíciles preguntas, pero voy a tratar de definir a cada una. Yo creo que Menéndez fue un gran gobernador. Fue un gran gobernador para los isleños. Los isleños hoy disfrutan de cosas que hizo Menéndez. Joffre fue un general. Y le voy a contar una cosa que me contaron los ingleses y que la sabíamos a los que habíamos estado allí. Estuvieron a punto de redactarlo al general Menéndez. Pero cuando se dieron cuenta que el general Joffre, que mandaba, y se quedaba a cargo, que era que le seguían antigüedad, porque eran compañeros de promoción, no se iba a rendir. Entonces optaron por no redactarlo. Claro. Y la otra, bueno, yo al general Parada lo hubiera fusilado. Bueno, fue muy directo. No, soy directo, tengo que decir la verdad. No, Y lo digo también con toda sinceridad. Me enamoré del ejército argentino por su valor. Bueno, justamente la otra pregunta es, ¿qué piensa hoy del ejército argentino? Bueno, yo quisiera un ejército diferente, que tuviera mucho más recursos. No hay que olvidar que el país lo hizo el ejército argentino. Las Fuerzas Armadas hicieron este país. A fuerza de sangre y fuego. Y la verdad es que lo necesitamos. Dios quiera que esté en todos lados, pero que esté bien equipado. No puede ser que tengamos diferencias tremendas como las que tenemos, por ejemplo, con los vecinos, en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Estamos en una diferencia 11-1. Esa es otra de las razones por las cuales el ejército tuvo que improvisar y no mandó las unidades de élite a Malvinas. Las unidades de élite quedaron para defender la Patagonia. Era más duro perder la Patagonia que perder las Islas Malvinas. Eso es tan claro y nadie lo quiere ver. Los políticos tienen que analizar esas cosas. ¿Qué piensa también respecto al apoyo que brindó el gobierno chileno a Inglaterra en esta guerra, ¿no? Estábamos esperando el norteamericano, evidentemente estábamos esperando que se produzca de esa forma, pero con Chile nos llevamos una sorpresa un poco. Sí, yo diría que no solo con Chile. Primero vamos a aclarar el problema de Chile. Entonces, insisto, el ejército desplegó sus mejores unidades en la Patagonia. La infantería de marina completa fue la isla Grande de Tierra del Fuego, porque sabíamos que teníamos al otro lado. El Belgrano y los 2 buques que lo acompañaban
fueron para retener o hacerle un parate a la flota chilena que estaba del otro lado de la isla de Navarino. Entonces, nosotros sabíamos que estábamos con una lucha entre dos frentes. Tuvimos ofrecimiento de muchos también, por ejemplo de Rusia, pero eso exigía otras cosas, y la Argentina enfrentó este conflicto sola, no aceptó la ayuda de nadie. Lo hicimos con lo que teníamos.